para motivos de tener mejor salud y bienestar. Es nuestro próximo invitado que está conectado, el profesor Federico Rodríguez, quien es docente de Educación Física del Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE. Profesor Federico, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá Edna Jaramillo, John de León le saludan. Muy buenas tardes. Gracias, licenciada Jaramillo, licenciado de León. Gracias por permitirnos este espacio para compartir información motivadora para la práctica de la actividad física y su efecto en las poblaciones a todo tipo de personas. Así que anticipadamente nuestro agradecimiento. Profesor Rodríguez, en efecto, en un momento como el que nos encontramos en cuarentena debido a la pandemia, muchas actividades no se pueden realizar, sobre todo al aire libre. ¿Qué recomendaría usted como experto, como profesor, que tiene que ver con esta área de lo que es la expansión, si puede decirse así físicamente, para poder trabajar y así lograr una mayor salud mental, sobre todo en niños con alguna discapacidad? Ok, gracias, licenciada Jaramillo. Yo quisiera empezar por describirle un poco el tipo de población a la que nos vamos a estar refiriendo. Precisamente son poblaciones vulnerables, sectores sociales que requieren de mayores apoyos y que este derecho a la práctica de la actividad física, al deporte o la recreación es un derecho natural, es un derecho sustentado en normas legales, normas jurídicas y realmente si a eso le agregamos el valor social, socioafectivo que tiene sobre un individuo, realmente sería una cuestión en la cual deberíamos darse vital importancia. A tal punto, miren, por ejemplo, por decirle algo así para ver el valor de la actividad física, solamente la Organización Mundial de la Salud en su plan de acción mundial para el plan de acción mundial 2030, en sus principios de derecho a la práctica de la actividad, ellos reconocen que la actividad física ayuda a prevenir, a tratar enfermedades no transmitibles como la cardiopatía, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama, colon, y también ayuda a prevenir hipertensión, sobrepeso, obesidad y mejorar la salud mental, la calidad de vida y bienestar de todo individuo. O sea, si esto tiene efecto en una persona sin un diagnóstico de discapacidad, tiene mucho más valor para las personas en condición de discapacidad. Recordemos algo, que aún en situaciones de no pandemia, en situaciones común y corriente, realmente el acceso a la práctica deportiva, el acceso a la recreación, el acceso a la práctica de la actividad física para personas en condición de discapacidad era un poco restringido. Hubo que hacer muchas normas, muchos debates, hasta que por fin las organizaciones mundiales y nacionales se reconocieran este derecho que tienen las personas con discapacidad a la práctica de la actividad física, al deporte y la recreación y su efecto en la vida social. Nosotros como profesionales del área de la actividad física, realmente una vez se haya detectado la pandemia esta y hubo un poco de confinamiento y se quitó un poco de libertad al individuo y tuvo que permanecer más tiempo en casa, nos hemos interesado en ofrecer una serie de sugerencias y actividades virtuales a padres de familia, a estudiantes, para mantener una buena calidad de vida, mantener unos buenos niveles de salud, ¿verdad? Y también eso, el efecto que eso produce en el aspecto socioafectivo del individuo. Recordemos que estamos hablando de chicos con discapacidad y que dentro de ese rango de afecciones hay diferentes niveles. Hay muchas personas que de repente no requieren orientaciones, recomendaciones para la práctica de la actividad física. Otros sí se requieren, tal vez aquellos que tengan mayores retos para la práctica de esta actividad. También reconozcamos que la cultura del panameño no es una cultura de la práctica de la actividad física. Generalmente el panameño deja para el tiempo libre, cuando pueda hago ejercicio, y ese tiempo nunca va a aparecer. Tu tiempo de ocio no está regulado, no está organizado. Piensa, bueno, que la recreación y el ocio es para el tiempo que me queda. Y realmente la práctica de la actividad física,
La organización del tiempo de ocio tiene que estar regulado, tiene que ser parte de nuestra vida para que podamos disfrutar de los beneficios que nos produce esta práctica. Profesor Federico, le quiero preguntar, ahora que hablamos de prácticas y actividades físicas, hablando por supuesto de jóvenes adolescentes con algunas habilidades limitadas, con capacidades limitadas, pero también para los jóvenes en general, hacía memoria mientras los escuchaba, porque en nuestra infancia las clases de educación física adicional del deporte involucraban también una serie de dinámicas y juegos que nos ayudaban a desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa, la expresión afectiva, el entretenimiento, la creatividad. Ese tipo de actividades las podríamos retomar tomando en consideración que una buena parte de nuestra audiencia sí la vivió y transmitírsela a los jóvenes y a los adolescentes en estos momentos. Sí, licenciado, la verdad que yo no me explico en qué momento se ha desvinculado ese tipo de actividades como parte de la formación del individuo, como parte práctica de su formación, no solamente profesional, sino como persona, de encontrar un equilibrio, recordando que debemos encontrar un equilibrio bioemocional, físico, emocional, biológico, psicológico, y que es a través del juego realmente donde nosotros podemos liberar un poco del estrés, de la tensión que nos puede producir situaciones como las que actualmente vivimos, de confinamiento. El juego tiene que ser parte de la formación del individuo, porque el juego nos permite desarrollar habilidades específicas como las que usted bien ha señalado. Se mejora la autoestima, el trabajo de grupo es muy interactiva, se produce reglas también, el sistema de aceptación, la autoestima, que para nuestros casos es muy importante, el sentirse valorado con lo que puedo hacer. Recordemos que el juego no tiene reglas y ni normas muy restringidas que impida la participación de un individuo. No importa en la condición que esté el individuo, tenemos que propiciar realmente hacer esa cultura de la práctica de la actividad física, de la práctica del deporte, de la práctica de la recreación, como parte de nuestra vida, como parte de la vida de un individuo, y mucho más para la práctica en condiciones de discapacidad, porque este tipo de actividad se va a convertir no solamente en un alivio de tipo psicológico. Nosotros en estos casos también va a ayudar a perfeccionar el movimiento, a darle más seguridad al individuo, a ver sus potencialidades, a aceptar sus limitaciones, y todo eso en su esquema mental es muy saludable y es favorable. Tenemos chicos, por ejemplo, con problemas físicos, que le cuesta la movilidad. Entonces nosotros tenemos que ser muy creativos, orientar al padre de familia, porque el padre de familia realmente en estos tiempos es nuestra mano derecha. Entonces orientarlo como todo tipo de actividad es ajustable a la participación de un chico, no importa la condición de discapacidad. Y alguien por ahí me preguntaba, bueno, y es que tiene que haber un programa especial para los chicos con discapacidad, tiene que haber un programa de juego, unos juegos especiales para los chicos con discapacidad. Realmente no existe no, y no debería existir una diferencia entre para personas con y personas sin discapacidad, sino lo que tiene que haber son adecuaciones, lo que usted hablaba de la creatividad, de esa parte lúdica, de sentirse alegre, contento, toda esa parte motivacional que produce participar de una actividad recreativa. Entonces realmente en nuestros chicos con discapacidad, ellos disfrutan ese momento, lo viven a capacidad plena. Yo creo que una de las partes más emocionantes para ellos es esperar esos momentos en que interactúan con el docente, con sus padres en casa, con sus hermanos o otros familiares, disfrutar ese momento de interacción social. Y lo que nosotros vemos son rostros alegres, rostros liberados, porque no pensemos que por tener una condición de discapacidad los chicos son exentos de experimentar de repente las frustraciones que nosotros como adultos podemos tener ante las situaciones de la pandemia, del confinamiento, la necesidad de querer salir y caminar, de ver cosas diferentes a las que tenemos en casa. Ellos igualmente sufren esto, pero hay que ayudarlos a canalizar esa, de repente voy a llamar la frustración, pero de repente no es el término, esa necesidad que tienen de liberar esa ansiedad, de liberar ese estrés a través
de actividades que realmente sean no solamente educativas, formativas, sino que busquen, como le señalaba en principio, un equilibrio saludable entre los diferentes aspectos de la vida. Profesor Rodríguez, y justamente le quiero preguntar sobre ejemplos específicos en cuanto a esos juegos o actividades recreativas muy puntuales que usted considera como profesor pudieran hacerse intramuros, porque pues esa es la realidad que ahora estamos viviendo debido a la pandemia. ¿Qué actividades considera usted pudieran llevarse a cabo que permitan que en casa, las personas exactamente y el grupo vulnerable al cual usted se refiere puedan pues tratar de sacar esa tensión, esa ansiedad que puedan tener producto del confinamiento? Miren, juegos tan sencillos, por ejemplo, juegos de jack, juegos tradicionales, porque hay variedad de juegos tradicionales. Un juego de jack en el cual participa el chico, con asistencia, sin asistencia, con apoyo, con un elemento, sin otro elemento. Participa, juega jacks, se ocupa, su pensamiento está centrado en el juego, en el que movió un jack, en el que pudo agarrar 3. Fácil. Con botellas, no tenemos que ir a comprar elementos, que es otra cosa que en estos momentos tenemos que cuidar. Propiciar juegos con los cuales ellos no requieran de elementos específicos. Botellas de plástico, jugar bolo, jugar 1, 2, 3 pan y queso, cuando se mueren congelados, el escondido. Esos son tipos de juegos recreativos que tradicionalmente a veces se han dejado de practicar y que ahora pueden retomar su valor practicados en casa. Hay juegos con elementos, que tiene elementos, con pelotas, con toallas, balancear una toalla como si fuera voleibol, el papá agarra de un lado, el hijo del otro lado, y mantienen un balón en el aire, como si lo estuvieran boleando. Entonces el chico es parte de la actividad, y como eso, le decía, como eso hay infinidad de juegos, pero recordemos algo, que los juegos puede haber infinidad, pero cada juego tiene que tener unos ajustes, que nosotros llamamos los ajustes razonables, que es realmente adaptar el juego, modificarlo, agregar nuevos elementos, cambiar las reglas, para que siempre la intención es permitir la participación activa del estudiante, que él no sea un espectador nada más del juego, sino que él participe. Y eso a veces se convierte en algo muy personalizado. Entonces la educación física a veces la recreación tiene que ser un poquito personalizada, porque por la diversidad que hay de condiciones, la diversidad de capacidades que tienen los niños, o la diversidad de ajustes que se tienen que hacer para realizar la actividad. La UNICEF ha planteado ahora en esta temporada de pandemia algunas sugerencias que ellos han llamado el equipo de trabajo para terapias lúdicas, y complementando un poco lo que usted dice, quiero solamente leerle algo de lo que incluye, porque creo que es una buena referencia para los oyentes. Hay una maleta o kit de estimulación temprana que incluye bloques de madera, o son las sugerencias, bloques para armar, rompecabezas, cuentos, crayones, lápices de colores, muñecos de peluche, entre otros artículos de niños hasta los 6 años, y que puede incluir envases para almacenar agua y no tóxico. Hay un kit de recreación que incluye bate, guante, pelota, béisbol, y estos últimos ayudan para el trabajo de la agresividad. Hay otra que es una mochila terapéutica que incluye juguetes de madera, jeep, ambulancias, caballos, otros que ayudan con la selección de cuentos, o que incluye una selección de cuentos. Y esto me parece muy interesante porque eran opciones descartadas hasta hace un año. Pensábamos siempre en la aplicación que podíamos descargar en el celular, y estamos retomando eso que usted acaba de enumerar, que me parece que va muy de la mano de lo que publica la UNICEF. Sí, y miren, al punto, no sé si ustedes le han dado seguimiento un poco a las noticias de que las autoridades de salud han dado cierta libertad, por ejemplo, a los casos de los chicos que padecen autismo. Es una condición muy especial, y ellos le han dado la oportunidad de que los padres de estos chicos los saquen a caminar independientemente del horario, porque gracias a Dios es una necesidad que está reconocida, y del efecto ese solamente del caminar, del salir, de ver a lo lejos su barriada, pasar por el parque y regresar a su casa, ya eso le está ocasionando al niño una liberación de ese estrés. Y ellos igualmente acumulan estrés, porque si no hace eso 2 días, 3 días, el chico va a pasar
situaciones como de agresividad, de autoagresividad, de proyectar esa agresividad a otro, de mal humor, de decaimiento físico, de tristeza. Entonces, son situaciones que a través del juego, y todos esos juegos que usted mencionó, de esos kits de la UNICEF, excelente, pero también podemos crear juegos con elementos de casa, un pedacito de soga, jugar hay juegos que no requieren de elementos, colocar un poco de botellas de la Coca-Cola, de los refrescos, que puedan tomar en casa, colocarlos, y ellos pasar entre ellos y no tocar ninguno, y les es divertido, y después pasa otro, y eso le da diversión. Entonces, por elementos, creo que los panameños somos muy creativos en el inventar, en el adaptar. Amén por aquellos que tienen un poco de facilidades y hay acceso a esos tipos de productos, pero nosotros acá trabajamos con desechos plásticos, sogas, hilos, pelotas de trapo. No hay pelotas de trapo, hacemos una con media, hacemos una bolsita de arena con las medias, jugamos bolsitas. Volver a esos juegos de antes, profesor, ¿verdad? Sí, estos son parte de esto. Pero también tenemos que tener presente que las culturas van cambiando, las sociedades van cambiando, entonces existen otro tipo de juegos que ellos han ido agregando a esa colección de juegos tradicionales que traemos, que son un poquito más modernos. Yo lo he visto jugando Liga China, un caso de liga en casa, saltan y juegan. Profesor, le agradecemos muchísimo la orientación, esperamos volver a hablar próximamente sobre otros temas relacionados a la importancia de la actividad física y los juegos, pero valoramos mucho su tiempo, profesor. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto hay que a tratar de cambiar la cultura de la práctica, de no ver el juego como una actividad, una pérdida de tiempo, sino que es parte del desarrollo biopsicosocial de un individuo y que son necesarios y que tienen un efecto positivo en la vida de todo individuo, no solamente las personas con discapacidad. Todos deberíamos tener un tiempo especial para esta práctica. Muchísimas gracias y saludos. Un abrazo, profesor. El profesor Federico Rodríguez, profesor de Educación Física del Instituto Panameño de Habilitación Especial, IP. Antes de contarles qué pasa